Bienvenidos a otro episodio de El Yogi Financiero. Mi nombre es Luis. Mi nombre es Fernando. Y el día de hoy les vamos a compartir pues de un episodio muy interesante. Siempre son interesantes según yo. Pues sí. Pero bueno, el episodio pasado hablamos de pues el enfoque, de las distracciones, de todo lo que la vida nos tiene alrededor, que hace que nos distraigamos todo el tiempo. Y hay un tema, no sé, ahorita tú me explicas, pero tal vez biológico, intrínseco, de ADN, no sé qué sea, pero hay una vocecita detrás de nuestra mente que todo el tiempo nos está molestando. ¿O no? ¿O sí? Entonces, queremos hablar el día de hoy del ego. Entonces te quiero preguntar, ¿qué es el ego? Bueno, ya antes yo creo que como contexto, Luis, decir por qué queremos hablar de eso. Porque en el episodio pasado hablamos de todo eso que nos distrae y de todo eso que no nos ayuda a estar concentrados en nuestras tareas. Entonces, de alguna manera por eso quisimos hablar. Bueno, Luis escogió el tema esta vez y dijo, vamos a hablar del ego. Y la pregunta es, ¿qué es el ego? Bueno, nada más aclarando que no soy psicólogo, menos psiquiatra, no tengo ningún tipo de... Bueno, sí estás medio loquito. Un poco. Sí tengo a lo mejor nada más la experiencia de cierta locura, pero lo que voy a decirles de mi explicación de lo que es el ego es algo, a como yo me lo explico, dicho de una manera muy coloquial, y que para mí representa esa parte muy clara de lo que Luis me está preguntando. Para mí, Luis, el ego es la caricatura de lo que creemos ser. Hay un Fernando ahí, pero hay una parte de mí que cree ser una cosa que no es. Y eso, esa caricatura que yo creo ser, y le digo caricatura, porque una caricatura de hecho lo que muestra es como una parte de la realidad, pero no muestra pero es un fielmente, absurdo. es un absurdo. Entonces, bueno, pues esto es un absurdo. Lo que creemos ser está limitado y cojo muchas veces y distorsionado, y son muchos conceptos de lo que creemos ser. Hay un concepto en semiología que a mí me gusta muchísimo, que dice, la realidad es lo que es, pero la vida es lo que significa. Ok. Entonces, ¿qué significo yo para mí mismo? Ese es el ego, y muchas veces esa significación puede estar muy distorsionada. Y entonces, pues hay una caricatura dentro de mí que es un supuesto Fernando que se cree de una cierta manera que no es así. La realidad es muy diferente. La realidad no se puede describir, pero cada quien le da un significado. Y ese significado puede ser muy distorsionado o muy acertado. O sea, me hace sentido pensando tipo, o sea, si tú ves todo con ojos de un halcón que nada se está observando, pues ves que un carro pitó, por decir, en el tráfico, pero le está pitando al de la izquierda, pues el de enfrente se enoja. Exacto. Pero porque cada quien está viviendo su propia realidad. Dice, me está pitando a mí, pero claro que no, es por Cada quien está viendo su propia realidad. Y el tema es que cuando vemos esa realidad, pasa por un filtro. Ok. Y adivina qué es el filtro. Pues mucho es el ego. Entonces, si tomando tu ejemplo de ese que está pitando en el tráfico, si mi ego cree que yo soy muy miedoso, ¿qué crees que va a pasar con ese pitido? Pues te va a asustar. Me va a asustar muchísimo y me voy a empezar a preguntar que de qué manera me va a estar amenazando ese pitido y los riesgos que puede haber, porque mi filtro es ese. ¿Y cómo lo filtraría alguien que se cree muy fuerte
y muy regañón. Pues se enojaría. Pues se enojaría y quiere bajarse a pegarle al otro. Y si hay gente. Entonces, el hecho es el mismo y la realidad es la misma, pero cada quien la filtramos diferente. Ajá, y cada quien Entonces, tiene una realidad diferente. yo la filtro de una forma, Luis la filtra de otra, entonces, pues lo voy a decir un poco exagerado, pero es un mundo de locos donde queremos comunicarnos, nada más que cada quien lo filtra desde su propia visión. Y ese filtro lamentablemente está muy empañado, Luis. Ok. Muy empañado. Y aquí es donde yo quiero conectar con lo que decíamos la sesión anterior. Y es, cuando menos lo que yo he descubierto para lo que me sirve, meditar y tener cierta tranquilidad. Haz de cuenta como si la meditación nos ayudara a desempañar un poco ese filtro, a que ese filtro esté cada vez más limpio. Ok. No notamos, la primera vez que meditamos, tal vez no notamos mucho cambio. Conforme vamos meditando más, nuestra capacidad de enfoque va aumentando. Eso es lo que la gente sabe sobre la meditación. Pero ¿por qué aumenta el enfoque? Pues le Porque el quitas toda la filtro, basura. porque el filtro se está limpiando. El filtro le estamos quitando muchas impurezas. Entonces, si yo estoy en la oficina con mi filtro y mi filtro es mi caricatura, pues todo lo veo en función a una caricatura. Y ¿Cómo ve la hormiga la vida? Aún como la vea físicamente, la ve muy diferente a nosotros porque la ve desde ella. claro. Pues es muy diferente a lo que yo estoy viendo ahorita, en este mismo cuarto. Y estoy hablando nada más de un elemento muy sencillo como es la visión. Pero realmente así sucede. La realidad está sucediendo. Pero hay en esa realidad varias personas y todos la están filtrando de un modo diferente. Y el filtro, entre más empañado está, más juicios hace sobre esa realidad. Entonces, ¿qué pasa con un filtro muy empañado? Volviendo a la sesión anterior, más bien al podcast anterior, pues te estás distrayendo todo el tiempo. Porque la caricatura cree necesitar no sé cuántas distracciones. Y la caricatura cree necesitar voltear a ver el celular. Y la caricatura se cree muy distraída. Y la caricatura se cree muy miedoso. O demasiado valiente. Pues tú dime. De hecho, se me están como ocurriendo ejemplos muy concretos que también estábamos hablando el episodio pasado. Que, o sea, por ejemplo, ya es que nos decía el paper, quita el autopilot, el piloto automático, ¿no? Entonces, eso es básicamente el ego. Si tú tuviste un día completo, desde como yo lo percibo y con lo que me estás diciendo, el ego tomó las riendas de todo mi día. Si estuve todo el día en piloto automático y no tuve un momento, por lo menos un momento para mí de respirar y observar lo que chingado estaba pasando en ese momento. Y es que, bueno, eso que dices es bien importante, Luis. Cuando estamos fuera de nuestra conciencia y no estamos conscientes de lo que estamos haciendo, estamos en piloto automático. ¿Y cómo funciona el piloto automático, Luis? El piloto automático literalmente, habrá gente que no le va a gustar lo que voy a decir, pero literalmente es una computadora, está programado. Así como nosotros entrenamos a un perro, Podemos pues así entrenar nos entrenamos nosotros. Pues sí. Entonces, si yo aprendo que en el tráfico, cada vez que pitan, porque mi ego se cree frágil y susceptible, cada vez me asusto, pues empiezo a programar que cada vez que hay un pitido, hay un susto. Entonces, si no estoy en conciencia, pues ese es acción, reacción, acción, reacción, acción, reacción de todo lo que hemos aprendido en toda nuestra historia. Sí. Ahí no hay nada de conciencia ni hay nada de libertad. Simplemente sucede un hecho y nosotros actuamos en consecuencia.
pero sin ningún razonamiento. Realmente ahí hay pura automaticidad. Como decían, el piloto automático. Que ahorita también dijiste algo muy interesante que mencionaste el ego desde la inseguridad, no desde la seguridad. O sea, porque uno podría decir, yo soy agresivo, pero porque soy agresivo, porque hay una inseguridad interna que creo que también es el ego, que donde se siente inseguro el ego quiere sobrecompensar, Pues te ¿no? quieres defender. ¿De qué te quieres defender? De que te hagan daño. Entonces sí, también hay una fragilidad ahí. Entonces, muchas veces también darte cuenta de este ego, es decir, eh, o sea, si me pongo así muy al brinco y abro el pecho y así es porque realmente dentro esto puedo ser fuerte, pero dentro de seguro me siento muy frágil. Pues sí. Ahora, si hay riesgos normales y hay riesgos reales, o sea, en cuanto a que, ¿qué pasa si estoy en un zoológico y de repente se suelta un león? Claro, Pues ese es un riesgo real y hay que hacer algo y a lo mejor ahí va a actuar el piloto automático y qué bueno que actúe, porque va a actuar de una forma en que seguramente va a tratar de preservar la vida sí, y se va a asustar y qué bueno que se asuste porque eso lo va a poner alerta y va a salir. El tema es que muchos de esos miedos o distracciones que van ocurriendo en el día no son reales. Estoy trabajando yo muy tranquilo en mi oficina y de repente se me viene una idea de un riesgo supuesto de que digo, se me quedó prendido el gas en la casa. sí, Y ya, esa sola idea, yo estaba en la oficina muy en paz. claro, Y a lo mejor esa idea no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, todas esas cuestiones muy intrincadas, puede que sí sea real, pero en mi caso, de esas 10,000 distracciones que he tenido, les puedo decir que casi ninguna fue real. Entonces, ¿qué hace la meditación? Pues la meditación es ir quitando todos esos, yo le digo, el filtro está empañado, está muy empañado. claro. Y con la meditación tratamos de ir quitando ese filtro, ir apaciguando la mente, ir Autoconociéndose también, autoconociéndose y dándole menos importancia cada vez a claro. todos esos juicios de la mente que tenemos que tener la conciencia que fueron filtrados. ¿Cuándo salimos del automático, Luis? Cuando tú tienes capacidad de observarte, y ahí se decía en el capítulo anterior, creo que le llamaban metaconciencia. Ajá, Cuando tú tienes la capacidad de observarte a ti mismo y dices, ahí viene el estímulo y ahí viene mi reacción, que ya sé cuál es, tenemos la libertad de cambiarla. ujú, El que se sentía muy valiente porque era muy frágil en el fondo y quería salir a golpear al de al lado, ya está viendo su filtro y o sea, el estímulo y su propia reacción. la contaminación, perdón, manda. Pues sí. Y entonces, en ese caso, él puede optar, pero solamente si está en conciencia. Solamente si está en conciencia puede optar por una acción diferente. Si no actúa la conciencia, no nos equivoquemos, va a actuar en automático, sin libertad alguna. Claro, Simplemente hubo un estímulo, hubo una reacción. Y si no se baja del carro, cuando menos va a vivir un coraje enorme porque le están pitando. claro. Esa es la reacción automática. No sé si estoy siendo claro, Luis, o está un poco enredado. No, hombre, sí, de hecho hasta me dan ganas después de hacer un episodio de libre albedrío, que creo que eso... Uy, Luis, te estás metiendo en muchas complicaciones, pero Pero es que sí, es verdad. Y ahorita también, o sea, me hace sentido porque el ego ya está programado, pero no solamente por tus inseguridades, sino por las de tu sociedad. O sea, por ejemplo, o sea, de repente el otro día estaba teniendo una conversación con algunos amigos en una cena y empiezan a decir, no, pues es que en África no se celebra la Navidad porque no hay regalos. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué no habría regalos? O sea, ¿no hay cristianos allá o qué?
O sea, y el regalo puede ser cualquier cosa. O sea, en África hay millonarios y hay pobres y hay todo igual, ¿no? Es como que, o sea, como que socialmente aquí en Monterrey es como te dicen desde chiquito, acábate el plato porque los niños en África se mueren de hambre. ¿Quién dijo? O sea, sí hay casos, pero es como empezar a ampliar otra vez tu mente Bueno, y empezar como a romper esos... es que justamente diste en el clavo, Luis. Mira, ese es otro concepto que yo lo aprendí en semiología. Eh, esa forma de, de nuestra programación cultural y familiar Ujú. viene justamente de eso. Escuela, familia y sociedad. Ok, Entonces, dependiendo de muchas cuestiones de tu propia familia, tú ya tienes una cierta programación. O sea, de alguna manera, mamá y yo, de alguna forma, programamos cosas en ustedes, tengo un sí o sí. ejemplo, ¿eh? Así que al rato lo quieres usar. Bueno, bueno, a lo mejor hay muchos ejemplos. Entonces, escuela, pero digo, familia. Entonces hay familias que se distinguen por ciertas cosas. Claro. Ahí la gente aprendió algo. Ujú. Luego la gente sale a la escuela y la escuela y la universidad en general también nos educa, pero también nos programa. Claro. Ahí es donde te dicen muchas cosas de cantidad de conceptos sobre la vida. Incluso te dan cuestiones de moral, al Sí. menos cuando yo fui a la escuela daban de ética, de moral y de religión y de todo. Y Entonces, el simple no te copies, pues eso es una lección de ética. y, y luego al final la sociedad no es la misma programación cultural que tú vas a tener si tú, si tú naciste y viviste en Monterrey, Nuevo León, a por ejemplo yo que nací en Torreón, Claro, es diferente. claro, Y estamos hablando del norte del país, de dos ciudades relativamente cercanas. claro. Si hablas de que tú naciste y creciste en Chiapas, Pues sí, la cosa pues es va a haber muy... más diferencia. Claro. Y si naciste en Argentina, Y eso que todo eso es misma, y mismo estamos idioma. hablando todavía mismo idioma y Latinoamérica. Ya no Ajá. estoy hablando de China, ni Tailandia, ni nada de eso. O sea, Ajá. sí, esa programación, de alguna manera, familiarmente, por la escuela y por la sociedad, tenemos una programación. Y entonces, muchas veces emitimos juicios, Luis, y hacemos cosas y tomamos decisiones de manera totalmente programada Claro. y reflexiva, porque no dejamos entrar la conciencia. Ajá. No dejamos entrar la conciencia a cuestionar si de veras eso que pienso sobre tal cosa es una cosa que viene de mí, de cómo me siento, o es una cosa de mi familia. Y luego lo peor es que si a tu papá le preguntas sobre ese tema, a lo mejor él también se comió el sapo completo. O Claro. sea, a lo mejor era una cosa que venía de su papá o de su abuelo. Ni Ajá. siquiera te pueden dar una explicación clara de cierto tipo de actitud o cierto tipo de respuestas que hubo familiarmente. Entonces, Sí, el típico porque así es. porque así es, bueno, pues está bueno, ¿verdad? Pero Que eso yo agradezco que en la casa no me contestaban así. Pero cuando era más chiquito sí era, papá, ¿por qué esto? Porque así es, así ha sido toda la vida y así será. pues sí. Y entonces, realmente, ¿qué tratamos de hacer cuando meditamos? Bueno, antes de eso, ¿dónde está guardado todo eso? Pues en la memoria. Ujú. Lo traemos de la memoria y esas memorias, junto con todos nuestros juicios, por así decirlo, ahí se van quedando guardados. Entonces, se me presenta una realidad y obvio, cada quien la filtra diferente. Claro. Escuela, familia y sociedad. ¿Y la filtra igual un chino que nosotros? Pues no. No. Las emociones sí, pero filtraciones no. Ah, bueno, hay una parte también biológica de que como seres humanos tenemos ya, aparte, una constitución física que, que, que le mete más ingredientes de complejidad a todo esto. Pero si quitamos la parte física que a cada quien
no es lo mismo como actúa una persona muy energética, que es energética por su constitución física, por sus glándulas, que una persona que es muy pasiva. Ujú. Hay también ese factor. Claro. Pero, para dejarlo simple, si todo fuera de acuerdo a nuestra memoria, pues imagínate el filtro por lo que yo percibo este cuarto y a ti mismo, pues está filtrado. ¿Por qué? Entra, pasa por ese filtro de la mente y ese filtro, pues lamentablemente está empañado. Claro. ¿Está empañado de qué? Pues de todo lo que hemos aprendido en toda la vida. Entonces, podemos estar viendo un regalo en una cosa y lo vemos como una amenaza. Ujú. Sí, hasta él, porque me regaló un perfume, está diciendo que huelo mal. O sea, Bueno, pues ahí está. O mm, alguien lo puede decir, oye, agradecidísimo porque era justo lo que me hacía falta. claro. O sea, ese concepto de semiología yo creo que es uno de los que más me gustaron a mí, de lo que estuve estudiando. Eh, es la realidad es lo que es, como dando a entender que es, y para describirla necesitaría palabras. Pero pues es indescriptible. Sí, porque Porque cada si la quiero quien... describir, va a pasar por mi filtro. Exacto. Por eso, pero la realidad, pero la vida mía es lo que va significando. ¿Qué significa? Pues mis significados que tengo ahí guardados en toda mi memoria. Ajá, ¿Qué que significa un pitido en el tráfico? pues peligro para unos, o Me acaba otros de es pasar muévete. a mí en el tráfico, mira, me acaba de pasar. Fuimos a ver un tema de unas ventanas. Y yo, en una calle muy transitada de Guadalupe, pues el Waze me dijo que yo podía dar vuelta a la izquierda y yo soy muy obediente del Waze. Lo actuó sin conciencia, totalmente en automático. Entonces yo vi que se puede dar vuelta a la izquierda y yo me paro para dar vuelta a la izquierda en un semáforo que aparte decía una flecha a la izquierda que decía espere su luz. Mm. Te lo está confirmando el Waze y te lo está confirmando la flecha. Claro. Pues yo estaba muy tranquilo con mamá y esperando a que se pusiera mi luz. Cuando empieza y se pone el verde, pues yo sigo parado esperando mi luz. Claro. Pero me empezaron a pitar de una forma terrible. Claro. No solamente terrible, haz de cuenta que yo estaba haciendo lo peor. Incluso el de atrás me rebasó de una forma muy enojada, se cerró enfrente de mi carro y me empezó a decir cosas de una forma muy enojada que ni siquiera se oía porque traía su vidrio el cerrado y yo el mío también. Pero sí alcancé a darme cuenta Que está enojado. que era un muchacho como de 30 años sumamente enojado. Y yo que soy muy racional y lo filtro todo muy racionalmente, así estoy programado, Ajá. tratando de entender qué pasaba. Yo decía, pero ¿qué está pasando? O sea, si yo vi en el Waze y veo una flecha, ¿qué está pasando? Ujú. Pero no solo pasó eso, después vino una pick-up, se paró a mi lado y se paró igual y empezó a decirnos cuánta cosa. O sea, ni siquiera era, sáquenle la vuelta a ese menso que está parado ahí. Era, sáquenle la vuelta y detente al lado de él y párate y dile cosas. Sí. O sea, yo dije, ¿qué está pasando? ¿Qué hice que es tan malo que la gente está tan, pero tan enojada? Claro. Te estoy hablando de que eso fue 30 segundos o menos. Claro. Entonces, la realidad era muy simple. Era alguien que no conocía el tráfico en esa zona de la ciudad. Yo nunca paso por ahí. Y era un señor que estaba confundido. Sí. Y los de atrás, vete a saber cómo lo filtraron. Pero seguramente eran filtros muy empañados de enojo. Y De de, enojo rabiosísimo. o sea, y si te das cuenta, la cultura de manejar en Monterrey es de prisa, 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 prisa. Por ejemplo, Ah, yo me tú. desespero mucho cuando vamos a Torreón o a, no sé, al sur de México. Pues, mientras que no sea en Cancún, las vans, estas que van hechas la cochinilla, todos los demás manejan con la tranquilidad del Pues sí. mundo. Y yo me desespero mucho porque la cultura de manejar de Monterrey es ir en chinga, en chinga, en chinga, en chinga y enójate si alguien se te detiene.
Pero es una y cultura es cultura, colectiva. Ajá. es otra vez. Y ni siquiera te lo cuestionas porque pues así es. Hasta que sales de la ciudad, dices, pues yo soy el único que está manejando como loco Ya aquí. la sociedad me programó Claro, a que yo sea desesperado en el tráfico. sí. Entonces es justamente eso. Entonces, ¿qué es el ego? El ego es eso, esa caricatura que quedó almacenada ahí y que está hecha de recuerdos y de atores y de nudos que ahí se hicieron, Inseguridades. inseguridades, todo eso. Y entonces también hay cosas que el ego cree que se siente muy fregón, pues también. Sí. Pero toda esa caricatura, porque somos una cosa, y somos una cosa difícil de describir. O sea, ¿cómo describes tu conciencia y lo que tú eres en profundidad? Descríbelo. No, o sea, como la No, conciencia. bueno, es que no se puede Ajá, escribir. claro. Tienes que empezar a usar filtros porque empiezas a tocar el misterio. Entonces llegas a un punto en donde pues, te quedas callado. Ajá, y siento que tiene que haber todo un proceso muy largo de autoconocimiento para ir como desmenuzando, pues, algo de eso, ¿no? O sea, para poder Claro. escribir. Y te aseguro que los dos que se enojaron ayer en el tráfico conmigo, eh, no tienen tanta prisa. A donde llegaron, te lo aseguro que no tienen nada que hacer. A lo mejor abrieron el celular para seguir viendo redes sociales. Exacto. O sea, no hay prisa, es justo la programación de que tengo prisa. Ujú. Sí, pues mucha gente, por ejemplo, dice, ya me tengo que ir. Y eso yo no lo entiendo, porque no sé, yo no estoy programado así, pero llega de que, ya se van, se suena al carro y están 10 minutos en el celular, nada más como viéndolo. Bueno, sí, cierto, estoy en el carro, ya me tengo que ir. Y ya se van y dices, pues ya te tenías que ir hace 10 minutos. Pues Porque sí, te quedaste ahí en el celular como menso, ¿no? O sea, bueno, hay gente que lo hace. Alguna vez, cuando he querido perder tiempo, lo he hecho, pero hay gente que diario, cada vez que se sube al carro, lo hace. pues sí, fíjate, yo no tengo tanta prisa para manejar, sí algo de prisa, porque pues No, tan sí, vivo sí aquí, tienes. aquí vivo también. Pues sí, pues es que nadie, nadie estamos exentos, Claro, Luis. claro. Y eso que yo medito y trato de ser consciente, pero pues el ego te gana. Sí, Pero tú me lo has dicho, que yo camino demasiado rápido. muy rápido. Parece que va en una competencia de trote. Bueno, ¿a dónde voy con tanta prisa? Pues nadie sabe. Bueno, pues es que ese es el tema. Entonces hay que reconocer humildemente que pues tenemos esa programación. Claro. Y entonces nosotros nos autodescribimos o tenemos un concepto propio de nosotros mismos de todo eso que casi no coincide con la realidad, te lo aseguro. De hecho, No coincide con la realidad porque es un filtro, es simplemente un filtro. Hay gente que se siente insegura, que a través de un evento de su vida, muchas veces son eventos dramáticos, adquiere una seguridad tremenda. O claro. se debilita totalmente, o sale con una seguridad tremenda. Es la misma persona antes y después, nada más que ahora tiene una seguridad tremenda y antes no. ¿Por qué? Porque algo de su concepto cambió. Así de fácil. Ok, pues sí. Yo cuando llegué a Monterrey, yo pensaba que yo era una forma, cuando llegué aquí a los 17 a estudiar, y hubo eventos importantes cuando empecé a estudiar, que gracias a Dios mi concepto mejoró de mí mismo, Claro. que eso permitió que me fuera más fácil. Pero mi concepto venía muy distorsionado de Torreón. Entonces, es no dejarnos llevar por ese automático y dejar que entren esos espacios de conciencia. Pero para dejar que entren esos espacios de conciencia en nuestra vida diaria, hay que ir al gym. Sí. Y el gym de conciencia, pues es siéntate a meditar. Cuesta mucho trabajo, sí cuesta. Porque también la mente la tenemos programada a tener estímulo, estímulo, estímulo. Y cuando te sientas nada más en silencio, sin todo ese estímulo del celular y todos los estímulos a los que nos gusta estar expuesto para distraernos, te enfrentas a ti mismo y te enfrentas a ese silencio y a esa quietud. Sí. Y hay que aprender a dejarle estar, a dejarle estar, a dejarle estar. Porque esa misma quietud que se logra muchas veces en la meditación, esa quietud profunda, está todo el tiempo con nosotros. Todo el tiempo está.
El tema es que estamos distraídos. ¿Con qué? Pues con el automático. Claro. Oye, entonces, ya que describimos una descripción de media hora del ego. Dios mío. Pues ya ves cómo estuvo mi ego describiendo todo. Ándale. Pero, por ejemplo, tú ya mencionaste que muchas de las decisiones que tomamos es porque llega información a través de nuestros sentidos. Hay un filtro mental que está programado por nuestra familia, nuestras inseguridades, nuestra escuela y nuestra sociedad, ¿no? Entonces mi pregunta aquí es, o sea, mi ego es mi mente, yo soy mi mente, no soy, o sea, Bueno, como... es que te digo, yo no soy especialista, ni soy psiquiatra, ni soy psicólogo, ni nada de eso. Pero tienes una buena trayectoria de Pero es lo que yo meditación he ido, y... cuando menos concluyendo toda mi trayectoria de meditación, claramente no somos la mente. La mente como, como un espacio en donde hay pensamientos, sí, eso es parte de nuestro ser, Ok, pero no somos solo eso. ¿Y nuestra conciencia dónde queda? claro. Eso es parte de ti. ¿Y dónde está la conciencia? ¿Adentro de tu mente o adentro de tu brazo o de tu pie? Pues no sé. O afuera del cuerpo, tal vez. Pues no, pues es que no está contenida en algún lugar. Desde lo que yo pienso y lo que es mi experiencia, la conciencia simplemente es. Claro, Y ahí está. Pero también es parte de ti. claro. Entonces, ¿eres solamente? Pues no, también hay un cuerpo. Ya, o sea, pues sí, en resumen, o sea, podríamos decir que a través de esta práctica de la meditación podemos desmenuzar muchas de estas ideas que no son nuestras, estas inseguridades que no son nuestras, y poder llegar a una toma de decisiones mucho más, eh, pues más a lo que yo estoy buscando realmente en mi vida, ¿no? O sea, Claro, hasta encontrar tu propio tu propósito. Hay propio. gente que vive sin propósito porque nunca se ha preguntado a qué vino. A través de tu mente accesas todas esas memorias. Entonces viene unas memorias y dices, Fernando es, y te describe este teniendo como de acuerdo a todo lo que ha pasado en tu vida, Claro. de memorias, Ajá, pero pudo haber sido diferente. Y claro. entonces, ¿eres otra persona? Pues no, Pues no. ¿Eres otro ser? Pues no. Estás describiendo nada más tus experiencias. una cosa que pasó. Ya. Entonces, no eres tu mente ni tus pensamientos. Es algo más. Y el otro día, oyendo un podcast de Rafa López, inclusive él comentaba ahí que tenemos neuronas en el cerebro o en el intestino. Entonces, Sí, es cierto. hay otras partes de nuestros cuerpos que también tienen neuronas. Entonces, ¿desde dónde pensamos? Pues pensamos que desde Desde la aquí. mente, pero... Pero, ¿y dónde está la conciencia? Pues no sé. Pero es que hasta Pero eso seguramente no está contenida nada más en el cuerpo. es como también, o sea, lo que dices de las neuronas, o sea, es él toma la decisión con el corazón. ¿Por qué se dice eso? O sea, tal vez si ni nos cuestionamos, pero tan sencillo como hay veces tienes solamente un impulso a hacer las cosas, pero tu mente no está tomando, o sea, la racionalidad pasa a segundo plano y estás tomando una decisión por otra cosa completamente. Exacto. Y si tú me preguntas si somos lo que pensamos solamente, pues justamente desde dónde crees que se accesa al ego. Pues desde ahí, la mente. Falta Claro. la conciencia. Ya. O sea, y la conciencia es la que te lleva a tomar esas decisiones más como centradas a tu verdadero ser. La conciencia es observarte a ti mismo Pues sí, y que da un espacio para entender qué está pasando. claro. Es que sí hace mucho sentido como... Esta es como mi invitación. Después de hablar de todo esto, a mí me hace mucho sentido, que es lo que les he dicho muchas veces. Ya tengo suficiente dinero, ¿por qué seguir haciendo lo que haces? O sea, o tal vez dices, no tengo tanto dinero, pero me gustaría irme a vivir a Chiapas, en la selva, donde veo changuitos todos los días.
no voy a tener tal vez el carrazo, ni la casota, ni nada, pero voy a tener un estilo de vida bien chingón. Exacto. Entonces es como romper esos paradigmas sociales de, de que puedes hacer las cosas diferentes. Nada más que luego cuando la gente se sale del camino, nosotros también somos parte del perpetuador de que la gente se sienta mal. O sea, por ejemplo, lo hablábamos de la sociedad. Para los griegos la homosexualidad era la cosa más común y más natural. Y para nosotros, ya ahorita ya se abrió mucho más el colectivo social, pero sigue habiendo para mucha gente, o sea, un problema grande Pues es de... una programación cultural, Luis. Ajá. Entonces es como irte cuestionando, oye, pues a mí me importa Y en una eso, parte del pues mundo no. se ve de una forma y en otra parte del mundo se ve de otra forma. Por Ajá. eso es importante despertar esa conciencia a nosotros mismos, para tomar conciencia de lo que está pasando Y ahora sí tomar y decisiones tomar reales decisiones de lo que tú quieres, reales ¿no? de lo que tú crees y sobre todo cuando dejas entrar, a lo mejor valdría eso verlo en otro episodio, pero cuando dejas entrar la conciencia y, y quieres tomar una decisión, también es bueno checar cómo te sientes. Porque a lo Claro, mejor esa decisión viene de una programación cultural que no tiene nada que ver y no te hace sentir bien. claro. Entonces, es importante esos espacios de conciencia donde te observas y donde tienes oportunidad de cuestionar ese automático, es decir, de veras, así tiene que ser. Claro. No, puede, hay otra alternativa. Ah, pues bueno, pues analiza la otra alternativa. A lo mejor te quedas con la del automático, porque eso te ha funcionado bien. Sí, Porque pues también el automático no quiere decir que todo esté mal. Hay muchas cosas de tu automático que te han hecho ser una persona muy eficiente y que saca los pendientes muy rápido y que, bueno, pues hay cosas que se pueden quedar porque son muy funcionales, pero hay otras que son terribles y claro. que de ahí emanan muchos juicios, como estás comentando, desde la homosexualidad, el dinero, la pobreza, todo. Por ejemplo, ahorita decías, yo ya que tengo un cierto dinero ya podría me dar un estilo de vida. ¿Y para qué necesitas un cierto dinero? Claro, Pues porque está basado en una programación cultural que te hace sentir inseguro si no lo tienes. Pero claro, hay gente que vive muy en paz, aunque no tenga el respaldo que tú necesitarías para sentirte seguro. claro. Sí, exacto. Porque unos se van a sentir seguros con 1 millón y otros con 10 y otros con 10 pero de dólares Claro. y otros con 30 80. Entonces, por eso. La realidad es lo que es, pero la vida es lo que significa. ¿Qué significa cada cosa para nosotros? Y darnos cuenta que mucho de eso ni siquiera son cosas que hemos decidido conscientemente. Es un automático que viene de una programación cultural. Y sí. Entonces, pues mi invitación es cuando te sientas inseguro o sientas, o sea, date cuenta de cuando vas a tomar una decisión cómo te sientes y si te sientes inseguro, pregúntate por qué. Pregúntate por qué y sobre todo, Y, este, y regresa al presente cuando pase eso. regresa al presente, Ajá, exacto. Siempre queremos darle explicación a todo y queremos que todo, sobre todo alguien como yo que es muy analítico. analítico, esa ha sido mi experiencia, quererle dar explicación a todo. La verdad es que he aprendido cada vez más que lo que más me ha sanado, que lo que más me facilita la vida, lo que más me ha bajado el estrés, es siéntate a meditar y entrénate. Entrénate para vivir lo más que puedas en el presente durante el día. Y créanme que la vida cambia. Definitivo. La neta, sí. La neta, sí. Por eso ahí está los que puedan, métanse al curso de meditación que compartimos o a otros cursos que ustedes encuentren eh, para aprender a meditar y aprender a hacer esos espacios de conciencia, de silencio. Así es. La verdad es que sí, meditar es una delicia. Y pues sí, vas aprendiendo muchas cosas de como desmenuzando tus creencias, también de repente te echas así un trip chistoso, divertido,
De repente tocas puntos muy, muy inseguros. O sea, es todo un camino bien padre, la meditación de autoconocimiento, pero para todos lados. O sea, como le decía a un amigo el otro día, ir al psicólogo no es de ir a llorar. Es de a veces te cagas de risa, a veces lloras, a veces te encabronas y a veces simplemente tienes una conversación a gusto y ya. Pero, pero creo que es parte de la vida, o sea, tener como todas esas experiencias. Y siento yo que, pues, a eso venimos, ¿no? A vivir experiencias. Así es, Luis. Pues va, aquí queda nuestro siguiente episodio, el número 24. Muchas gracias por escucharnos. Este episodio es patrocinado por Paella Sotomayor. No es broma. Pero bueno, también, no sé, los que nos están viendo en video, aquí tenemos un nuevo cuadro. Está a la venta de la señorita Valeria Sotomayor, que nos está vendiendo. Y cualquier información, cualquier comentario, nos lo pueden dejar aquí en Spotify, en YouTube. Nos pueden mandar mensajito a el Yogi Financiero en Instagram. Y saludos a Alex Ramírez, que nos dejó un comentario muy bueno en Spotify. Y ¿qué más? ¿Me está faltando algo? Pues nada, Luis, despedirme yo también de los que nos escuchen. Y pues aquí seguimos. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta